Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y de momentos especiales. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les intriga, y es que hablaremos de la increíble transformación que ha experimentado la vida de una familia entera gracias al meteórico ascenso a la fama de uno de sus miembros. Sí, amigos, vamos a desentrañar cómo el estrellato de Can Yaman ha cambiado radicalmente el día a día, las aspiraciones y hasta las emociones de las personas que lo vieron crecer, que lo conocen desde sus inicios, antes de que su nombre se convirtiera en un fenómeno global. Y antes de empezar este viaje fascinante, recuerden que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Solo tienen que darle al botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias, análisis y reflexiones sobre el mundo del entretenimiento y las figuras que lo componen. Can Yaman, el nombre que resuena en tantos hogares, el actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma innegable, su talento actoral en constante evolución y, seamos honestos, su impactante físico que lo ha catapultado a las portadas de revistas y a los sueños de millones. Pero más allá de las cámaras, de los flashes cegadores, de los titulares virales y de las alfombras rojas, hay una historia humana, una historia familiar que a menudo queda en segundo plano, oculta tras el brillo del estrellato. Y es precisamente esa historia, la intimidad de un hogar que de la noche a la mañana se ve envuelto en la vorágine de la fama internacional, la que queremos explorar hoy en profundidad. Piensen en esto: cómo afecta a tus padres, a tus hermanos, a tus abuelos, a tus tíos, a esas personas que te vieron nacer y crecer, cuando el hijo, el hermano, el nieto se convierte de la noche a la mañana en una superestrella internacional, un ícono pop seguido por multitudes en cada rincón del planeta. Las repercusiones son, sin duda, profundas, multifacéticas y, a menudo, sorprendentes. Para entender este cambio sísmico, primero debemos retroceder un poco en el tiempo, a la época anterior al torbellino mediático. Antes de que Turquía y luego el mundo entero sucumbieran a los encantos y al talento de Can Yaman, su vida era, como la de tantos otros, un camino relativamente normal, lleno de los altibajos propios de la juventud, de estudios, de aspiraciones, de rutinas cotidianas. Sus padres, Guldem y Suat Yaman, ambos abogados, una profesión respetada, que exige una dedicación férrea, un intelecto agudo y un gran sentido de la responsabilidad. Imaginen la vida en esa casa, un ambiente educado, impregnado de valores sólidos, donde el estudio, el esfuerzo intelectual y la disciplina eran pilares fundamentales de la crianza. Can, como hijo único, probablemente era el centro de muchas de sus esperanzas, de sus sueños y, por supuesto, de su inmenso orgullo, pero siempre dentro de un marco de normalidad familiar, lejos de los reflectores. Cuando Can comenzó su andadura en el mundo de la actuación, es innegable que sus padres, con ese amor incondicional que solo una familia puede ofrecer, lo apoyaron en cada paso. Sin embargo, es muy probable que en sus sueños más ambiciosos no tuvieran ni la más remota idea de la magnitud del éxito, del fenómeno global, que le esperaba. El camino hacia la fama en la industria del entretenimiento rara vez es lineal. Está plagado de altibajos, de innumerables audiciones, de largos periodos de espera, de incertidumbre y de momentos de duda. Es un camino donde la paciencia inquebrantable y la perseverancia férrea son las verdaderas y únicas aliadas. Y en ese tortuoso pero gratificante proceso, las familias son un ancla indispensable, un refugio seguro, un faro de esperanza en las tormentas. Sin embargo, el éxito de Can fue tan explosivo, tan vertiginoso, tan avasallador, que la normalidad familiar tuvo que ajustarse, adaptarse y reconfigurarse a una velocidad de vértigo, casi sin tiempo para asimilar cada nuevo escalón. Uno de los primeros cambios, y quizás el más evidente y palpable para el mundo exterior, es la exposición pública. De repente, los padres de Can Yaman, antes ciudadanos privados, inmersos en sus rutinas profesionales y personales, se encontraron de lleno en el ojo del huracán mediático. Sus vidas, antes discretas y puramente suyas, dejaron de serlo para convertirse en objeto de interés, de escrutinio y de especulación para miles, para millones de personas en todo el planeta. Cada aparición pública, cada entrevista concedida, cada comentario pronunciado, por insignificante que pudiera parecer, podía ser analizado, diseccionado y comentado hasta la saciedad. Esto requiere una fortaleza mental y emocional considerable. No es fácil, y menos a una cierta edad, tener que navegar por las complejas y a menudo implacables aguas de un mundo saturado de paparazzi insistentes, de rumores malintencionados y de especulaciones constantes. Imaginen la mezcla compleja de emociones que debieron de experimentar en esos primeros momentos.
Por un lado, un orgullo inmenso e inconmensurable al ver a su hijo triunfar de tal manera, al ver que sus sacrificios, su dedicación y la educación sólida que le brindaron han dado frutos espectaculares, inimaginables. Por otro lado, seguramente una preocupación latente, un temor silencioso. La fama, sobre todo en el volátil mundo del espectáculo, puede ser efímera, traicionera, y puede traer consigo presiones insospechadas, toxicidades ocultas y un escrutinio implacable. Los padres, por naturaleza, siempre temen por el bienestar de sus hijos, más aún cuando estos están expuestos a tantos focos, a tantas miradas, a tantas exigencias. Los hermanos, si los tuviera en una estructura familiar más amplia, o las personas más cercanas a Khan, también experimentan esta profunda transformación. Quizás antes compartían chismes de colegio, planes de fin de semana improvisados, preocupaciones estudiantiles. Ahora sus vidas cotidianas, sus conversaciones, sus preocupaciones, se entrelazan de forma ineludible con las de una celebridad global. Las reuniones familiares, los domingos tranquilos en casa, pueden verse interrumpidas por llamadas urgentes de representantes, por planes de viaje relámpago para asistir a un evento importante o a una grabación crucial. La logística diaria se complica exponencialmente. Si antes un domingo tranquilo en casa, rodeado de la familia, era la norma, ahora puede ser un día de vuelos transcontinentales para cumplir con compromisos profesionales, dejando a la familia adaptándose a estas ausencias frecuentes. Además, la dinámica familiar, la forma en que se relacionan, puede cambiar de manera significativa. Los padres de Khan, al ser abogados, poseen una perspectiva profesional muy clara, basada en la lógica, la ley y las responsabilidades bien definidas. Han visto de cerca el mundo del trabajo, las exigencias de una profesión liberal. El mundo del entretenimiento, sin embargo, es radicalmente diferente, con sus propias reglas, sus propias exigencias, sus propios códigos y sus propias dinámicas. Es posible que hayan tenido que aprender un nuevo lenguaje, un nuevo argot, entender las intrincadas dinámicas de la industria del cine y la televisión, y adaptarse a un ritmo de vida completamente distinto al suyo, un ritmo frenético y a menudo impredecible. Esto puede generar conversaciones fascinantes y enriquecedoras, donde el pragmatismo y la solidez del mundo legal se encuentran con el glamour, la fantasía y las exigencias del mundo de Hollywood y las producciones internacionales. Y hablemos de las aspiraciones. Antes, quizás las esperanzas de sus padres para Khan estaban ligadas a una carrera exitosa y estable en Turquía, tal vez siguiendo sus pasos en la abogacía o en alguna otra profesión consolidada y respetada. Ahora, el cielo es el único límite. Khan Yaman se ha convertido, de manera orgánica, en un embajador cultural, abriendo puertas, creando oportunidades no solo para él, sino que indirectamente pueden beneficiar a otros miembros de su familia, a su entorno más cercano, o incluso inspirar a jóvenes de su país. Quizás ha podido ofrecerles una estabilidad económica sin precedentes, permitiéndoles disfrutar de una jubilación más cómoda y tranquila, realizar sueños que antes parecían inalcanzables por barreras económicas, o simplemente tener la inmensa tranquilidad de que sus seres queridos más cercanos están bien cuidados y protegidos. Pero el cambio no es meramente material, económico o logístico. La fama, cuando se maneja con inteligencia y humildad, también puede traer consigo un crecimiento personal profundo, una maduración acelerada, y esto sin duda se traslada y repercute en la familia. Ver a alguien a quien amas intensamente superar obstáculos aparentemente insuperables, alcanzar sus metas más ambiciosas, desafiar los límites de lo posible, puede ser una fuente de inspiración constante, un estímulo permanente para todos. Los padres de Khan, al verlo en la cima del éxito, al ser testigos de la dedicación incansable y el trabajo duro que hay detrás de cada logro, cada proyecto, cada premio, pueden sentirse aún más orgullosos de los valores universales que inculcaron en él, de la persona en la que se ha convertido. Y esto, a su vez, refuerza su propia identidad, su sentido de propósito como educadores y como padres, y su orgullo por el legado que están construyendo a través de sus hijos. También es particularmente interesante pensar en cómo la fama global de Khan puede haber impactado su relación intrínseca con sus orígenes, con sus raíces. A pesar de viajar constantemente por el mundo, de conocer a miles de personas de diferentes culturas y orígenes, es muy probable que en el fondo valore aún más sus raíces, su familia, esos momentos de normalidad, de autenticidad, que puede compartir con ellos. La familia se convierte en este contexto de fama. Hay de constante movimiento en ese puerto seguro al que siempre se puede regresar, un ancla emocional, un recordatorio constante de quién eres realmente más allá de la imagen pública cuidadosamente construida,
un espejo que refleja tu verdadero yo. Los viajes constantes, las giras promocionales agotadoras, las grabaciones en diferentes países y continentes, significan que el tiempo que Khan puede pasar con su familia se convierte en un bien excepcionalmente preciado, un tesoro que se valora en cada segundo. Cada encuentro fugaz, cada llamada telefónica, cada videollamada, adquiere un significado especial, una intensidad única. Las celebraciones importantes, los cumpleaños, las festividades familiares como la Navidad o el Año Nuevo, pueden convertirse en un desafío logístico considerable, requiriendo una planificación meticulosa y una paciencia extraordinaria por parte de la familia, que debe comprender y adaptarse a estas ausencias inevitables. Y no podemos olvidar, bajo ninguna circunstancia, el lado emocional de esta transformación. La presión inherente de ser una figura pública, de mantener una imagen cuidadosamente construida, de lidiar con las críticas, puede ser abrumadora, incluso para la persona más fuerte. En estos momentos de dificultad, de duda, de agotamiento emocional, el apoyo familiar incondicional es un bálsamo invaluable, una fuente de consuelo y de fortaleza inagotable. Saber que tienes personas en tu vida que te aman incondicionalmente, que te ven tal como eres, con todas tus virtudes y tus defectos, con tus aciertos y tus errores, es un tesoro que ninguna cantidad de fama, de dinero o de reconocimiento puede comprar. La familia de Khan Yaman, sin duda alguna, ha sido su roca en muchas ocasiones, su fuente de fortaleza, de consuelo y de amor incondicional. Además, el éxito exponencial de Khan ha podido abrir un abanico de nuevas experiencias, de oportunidades únicas para su familia. Quizás han tenido la oportunidad, gracias a él, de viajar a lugares exóticos que de otra manera nunca habrían podido visitar, de asistir a eventos exclusivos y glamurosos, de vivir momentos que quedarán grabados en su memoria para siempre. Esto enriquece sus vidas de manera extraordinaria, les brinda perspectivas nuevas y maravillosas sobre el mundo, y les permite compartir experiencias únicas y extraordinarias con su hijo, hermano o nieto estrella. Sin embargo, es crucial recordar que la fama, aunque pueda parecer inherentemente glamurosa y llena de privilegios, también conlleva sacrificios significativos, tanto para la persona famosa como para su círculo íntimo. Y estos sacrificios no solo los hace la persona que está bajo los reflectores, sino también su entorno más cercano, su familia. La privacidad, ese bien tan preciado, se ve comprometida de forma drástica, el tiempo compartido se vuelve limitado y escaso, y la constante atención mediática, el escrutinio público puede ser agotadora y estresante. La familia de Khan Yaman, al igual que las familias de otras celebridades en todo el mundo, ha tenido que aprender a lidiar con esta nueva y compleja realidad, a encontrar un delicado equilibrio entre apoyar a su ser querido en su carrera y proteger su propia tranquilidad, su propia intimidad y su propia vida. En resumen, el cambio en la vida de la familia Yaman, impulsado por la meteórica fama de Khan, es un tapiz complejo y fascinante tejido con hilos de orgullo desbordante, preocupación legítima, adaptación constante, sacrificio silencioso y amor incondicional. Han pasado de una vida de relativa normalidad, de rutinas y de planes predecibles, a una existencia profundamente entrelazada con el brillo cegador y las exigencias implacables del estrellato mundial. Han tenido que navegar por aguas desconocidas, apoyando a su hijo en su vertiginoso ascenso, mientras mantenían la integridad de sus propias vidas, sus valores y su identidad familiar. Es una historia que nos recuerda, de manera conmovedora, que detrás de cada figura pública exitosa, de cada estrella brillante en el firmamento del entretenimiento, hay un equipo de apoyo fundamental, una familia que es, en la mayoría de los casos, el motor silencioso, la base sólida, de sus logros y de su éxito duradero. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado en profundidad cómo la fama de Khan Yaman ha transformado radicalmente la vida de su familia, tocando prácticamente todos los aspectos, desde lo profesional y económico hasta lo emocional y psicológico. Espero de corazón que les haya resultado tan fascinante y esclarecedor como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema, sobre cómo la fama impacta a las familias. ¿Creen que la fama afecta de manera similar a todas las familias, o existen diferencias significativas? ¿Qué aspectos creen que son los más difíciles de gestionar para los familiares de una celebridad? Déjenme sus comentarios abajo, que leo todos y me encanta interactuar con ustedes, debatir ideas y aprender de sus perspectivas. Si disfrutaron de este contenido, si les aportó valor o les hizo reflexionar, no olviden regalarme un gran me gusta, un pulgar arriba que me anima a seguir creando más vídeos de este tipo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Khan Yaman,
o que simplemente disfruten de estas historias humanas y análisis profundos sobre el mundo del espectáculo. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras, nuestros próximos análisis, nuestras historias exclusivas y nuestras reflexiones sobre las figuras que marcan tendencia. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos seguidores. Un abrazo enorme para todos y que tengan una semana increíble.